De igual manera, queremos agradecer a toda nuestra audiencia virtual que se está sumando cada día, cada momento, con cada momento está creciendo. Así que queremos agradecerles por su participación a través de nuestro canal oficial de Facebook y de YouTube. Gracias por participar de PPP Américas 2025, el foro más grande de asociaciones público-privadas en América Latina. Bien, nos indican que ya está listo nuestro portafolio de Perú, así que queremos presentar al señor Emerson Castro, director de la Dirección General de Políticas de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, y al señor Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión. Los invitamos a seleccionar el portafolio de su interés y asegurarse que al seleccionar el canal correspondiente en sus auriculares. Adelante, por favor. Gracias, Lucho. Buenas tardes. Bueno, Emerson del MEF, Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión, vamos a presentar la cartera de proyectos que tiene la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Ahí está. Dale, Lucho. Espera un segundo. ¿La anterior? Dale. Sí, la que viene es la... Sí, quizá. Esa es. Dale. Muy bien. Estos son los 70.000 millones de dólares que la agencia está impulsando actualmente con el Ministerio de Economía y Finanzas. En verdad nos gusta creer que estamos construyendo la locomotora que va a llevar al Perú al desarrollo. Proinversión necesitaba una cartera nueva, sólida, de proyectos, y en eso hemos trabajado. ¿No, Emerson? Sí, como bien indicó Luis, yo tuve hace un pequeño paso hace un ratito por Proinversión, pero de alguna manera se siente una sinergia que viene de hace un par de años atrás, donde lo que se busca es un trabajo, lo indiqué en la reunión anterior, cohesión, ¿no? Es decir, buscar un MEF totalmente cercano a Proinversión para generar todo este tipo de proyectos que el día de hoy se van a proceder a detallar, que tienen un objetivo importante y, como dice Lucho, son 70.000 millones que vamos a empezar a descifrar en cada uno de ellos todo lo que tenemos dentro de este gran paquete. Lo nuevo son las 11 agendas que estamos trabajando, son traer inversiones del futuro al día de hoy. Fue todo un reto que nos planteamos en Proinversión, incluso desde que José Salardi estaba como director ejecutivo, y ahora que él está en el Ministerio de Economía y Finanzas con Emerson, pues llegó el momento de llevarlo a cabo. Es un trabajo bastante responsable, proactivo, que nos permitiría tener como 12.000 millones de dólares en ampliación de inversiones. Lo otro es nuestra cartera de siempre, la cartera 25-26, que son los 17.000 millones de dólares en que la agencia está trabajando para este año 25-26. También hemos incorporado 13 nuevos proyectos que les comentaré el día de hoy. Hay mucho interés en hablar nuevamente de líneas de metro, de trenes, y Proinversión también quiere participar en ello. Y otra vez, proyectos de irrigación. Nos sentimos bastante orgullosos en el Perú del nivel de exportaciones que tenemos en este sector, y el potencial es inmenso, por lo cual nos vamos a enfocar nuevamente en 14 proyectos de irrigación. Bueno, esta foto la hemos visto varias veces, en verdad refleja una situación, podemos hablar pandemia, cambios de gobierno, temas internacionales, cualquier tema, pero en el año 2023 ocurrió algo. Desde el 2022 se iba percibiendo el tema que había una recuperación en la confianza en el país, lo cual se refleja en el incremento de contratos de APPs. Contratos de APPs, contratos que empresas de distintos países firmaron con Perú para nuevos proyectos de 30, 40 años. En 2024 alcanzamos un récord histórico, no vamos a encontrar este dato en el pasado nunca. Y a diferencia de otros retos, no había un proyecto gigante como una línea de metro acá o un proyecto de gas grande, era la sumatoria de muchos proyectos que Proinversión ya tenía en cartera, el país tenía en cartera, los tenía listos, había que buscar una oportunidad para llevarlos adelante.
Y ahora para el año 2025-2026, pues esa cartera que ha madurado bastante tiempo acá en el Estado, con la confianza del sector privado, deberá ser adjudicada. ¿Sí? Bueno, como bien indicó Lucho, esta cartera del 2025 son 34 proyectos por más de 8.000 millones de dólares. Esto viene ya en cadena del 2024 y 2023 con los casi 11.000 millones. Y lo que van a ver es un poquito lo que pudimos conversar en la presentación anterior. 12 proyectos, casi de 2.700 millones de dólares en saneamiento, 9 proyectos de transporte, 5 proyectos de inmueble y 8 proyectos de electricidad. Volver a resaltar que toda la cartera de proinversión tiene una ventaja ante el mercado. Tenemos un Plan Nacional de Infraestructura que ahora en julio se está volviendo a actualizar. Tiene una lista priorizada de proyectos donde toda la cartera de APP forma parte de este plan. Y los proyectos complementarios a la misma, que van a decantar en proyectos en activos, obras por impuestos, tienen los beneficios de este esquema. El plan que se está trabajando al día de hoy entre MEF, los sectores, va a permitir dar mucho más certeza y lo que se busca dar celeridad y una puesta en operación para que tanto los expedientes definitivos de los proyectos como la puesta en operación y la ejecución contractual de los mismos se puedan desarrollar. Sí, y ahí resaltamos los proyectos que vamos a adjudicar de aquí hasta el mes de junio, julio. La planta de tratamiento de residuales de Puerto Maldonado es uno de ellos. La longitudinal de la sierra, que es una carretera de 1.000 kilómetros de extensión, 5 regiones, 1.500 millones de dólares, está en su fase final. Los postores están preparándose para presentar sus propuestas en el mes de junio. Y en el sector electricidad tenemos un grupo, el grupo 3 del plan de transmisión, que también se adjudica ahora en julio. La cartera de proyectos del 2025 son 34 proyectos. Estamos en el sector saneamiento. Tenemos Petar Chincha, que ya adjudicamos ahora en enero. Sí, Petar Chincha, como se dice, Lucho, de repente ahí lo apoyo con este tema de la cartera. Chincha ya está en un proceso ahorita para lo que sería la firma de contrato y busca el supervisor con el cargo del Ministerio de Vivienda. Puerto Maldonado, que es un proyecto que de repente hacia la interna hacemos un mea culpa de la cantidad de tiempo, pero no es un proyecto sencillo. Es la primera planta de tratamiento en la selva con más de 200 kilómetros de colectores y como se indicó hay un trabajo muy importante en la articulación regional con el poblador de la zona, ¿no? Planta de tratamiento de San Martín es un proyecto de cero, creo que va a ir bien este segundo proyecto de planta de tratamiento en la selva. La Petar Cajamarca, que ya está en su proceso final con opinión favorable del MEF, está entrando a Contraloría ahorita ya para el cierre del tema y debe tener sin ningún problema una declaratoria de interés. Obras de cabecera, proyecto que de repente algunos en el mercado de saneamiento lo conocen muy bien, pero es un proyecto que se dividió en dos fases. La parte baja del proyecto ya hay certeza con el Ministerio de Vivienda, estuvo Julio Cosaca por aquí, donde ha asegurado las obras o los compromisos que tiene a nivel de proyecto como parte CEDAPAL, casi 500 millones de dólares. Todos estos proyectos están en el plan y sabiendo el problema que pasa en toda Latinoamérica del estrés hídrico, Proinversión ya está colocando una primera planta de desalación en Hilo, en el sur del Perú, y la planta de tratamiento de Trujillo, Huancayo y Cusco. Como verán, es un paquete totalmente descentralizado, están todos invitados, sé que muchas de ellas son iniciativas privadas cofinanciadas, pero gracias al soporte del BID, el área de influencia de estos proyectos ha crecido totalmente, el due diligence que ha recibido los proyectos los han hecho mucho más fortalecidos, tiene un esquema de pago de disponibilidad, pero por hitos, por lo cual lo que busca es todo el sentido común, es zona o sector donde hay tratamiento de agua a población para tratar, habilita ya el esquema de pago. Es decir, no vamos a la finalización del proyecto para dar certeza a la misma, sino empezamos a trabajar por sectores, lo cual lo hace mucho más atractivo hacia el operador y el levantamiento del financiamiento del caso. Y seguimos en transportes. La longitud de la sierra, tramo 4, tenemos 6 consorcios ya precalificados. A muchos los he visto y los he saludado el día de hoy. El terminal portuario Chimbote también está listo para declararse interés este año y adjudicarse también este año, su inversión por más de 200 millones de dólares por un importante operador mundial. Después tenemos corredores viales.
Poco la red nacional tiene como 30.000 kilómetros, hemos entregado como 7.000 kilómetros en concesión. Para este año tenemos más de 2.000 kilómetros previstos para entregar en concesión. Son corredores viales en distintas fases. Los que van a salir en el año 2025 van a salir en un paquete. Es un solo concurso que se convoca ahora en el mes de junio para adjudicarse en el mes de julio. Son 7 corredores. Sale en un solo concurso, pero habrá la posibilidad que cada postor se adjudique un corredor independiente. Cada uno tiene extensiones que van entre 300 y 500 kilómetros de extensión. Solamente de repente para complementar la lámina anterior, existe un plan de servicio y conectividad logística que justo en su momento lo realizó el BID, y estas vías son vías intermedias conectantes, ¿no? Casi todo el 100% de la Panamericana está concesionada. Hay algunos tramos que se están viendo con Provías Nacional para complementar todo el sistema. La longitudinal de la Sierra Tramo 2 es parte de los ejes centrales, que ya es una concesión, y con este paquete de más de 1.000 kilómetros de la longitudinal de la Sierra tendríamos un segundo vía en paralelo. Estas vías de corredores son vías de alguna manera penetrantes y perpendiculares a la misma, ¿no? Con lo cual son carreteras, como bien indicó Luis, de operación y mantenimiento de entre 200 y 300 kilómetros, pero lo que busca generar Perú es dar mucho más facilidad, mejoras eficiencia en el tema de combustible. No son muchas de ellas, no tienen peajes, son 100% cofinanciadas por el Estado peruano. De repente la otra, Luis, para complementar la información. Y en este paquete, el grupo 3 del plan de transmisión fue del anterior plan que quedó este año, debe estar saliendo este primer trimestre del 2025 sin ningún inconveniente. Y en relación al nuevo Plan Nacional de Transmisión, como ustedes saben, nos manejamos con el COES, que es el que determina la planificación del sistema de transmisión, donde en verdad Perú funciona muy bien en el tema de alta y debe colocarse en diciembre de este año este primer grupo. Los números en promedio, casi 400 millones de dólares. Creo que es importante que el mercado esté atento para el desarrollo de estos proyectos. También hemos participado en inmuebles y turismo y hemos convocado el Parque Industrial de Ancón. Estamos hablando de una inversión de más de 1.000 millones de dólares. El Parque Industrial de Ancón es equidistante al puerto de Chancay, al puerto del Callao. Creemos que es la oportunidad estratégica para el Perú y para los inversionistas también para apostar en esta importante inversión. Tenemos previsto adjudicarlo para este mes de junio. El teleférico de Choquequirao, algo que transformará la vida en que vemos el turismo en Cusco. Esperamos llevar más de 1 millón de turistas al Cusco gracias a esta infraestructura. Ya convocamos el concurso hace unos días, ya los postores están revisando los pliegos, el contrato que está ahí publicado, estamos recibiendo comentarios y esperamos en mes de octubre, noviembre ya adjudicarlo. También la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima, importante infraestructura acá en el distrito de San Borja, Lima, que en verdad estamos buscando un operador que se haga cargo de atraer espectáculos de primer nivel al Perú. Y también tenemos un proyecto en La Perla, Callao, que es ganar espacio al mar para tener un gran desarrollo urbano en este lugar, también una cancha de remo deportiva, algo que se integra a la ciudad. El día de hoy es viable hacer estos proyectos en el Perú. Esta es una iniciativa privada de otro país que nos ha propuesto este proyecto y estamos en una fase bastante avanzada de su evaluación junto con el Ministerio de Vivienda. Y ahí tenemos 2.500 millones de dólares del portafolio de este año. El sector salud y educación son claves en Perú. Vamos a impulsar muchos proyectos de este tipo más, pero ¿qué tenemos para este año? La operación y mantenimiento del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, ya tenemos la opinión a la versión final del contrato del Ministerio de Economía y Finanzas, nos las dio hace pocos días. Antes era el hito más difícil de obtener, ahora en verdad está todo siendo muy rápido gracias a Emerson, que está en Economía, Martín y todos ellos. Hay un trabajo impresionante que tenemos el día de hoy con Economía. En verdad ya no sé si son mis proyectos o son los de él, pero me parece que eso es algo importante para el país. Este hospital que tenemos ya muchos postores, a casi todos los he visto el día de hoy, así que hay bastante interés en presentar propuestas ahora en junio.
el nuevo Hospital Militar Central, una iniciativa privada. Conocen el hospital que está en la Avenida Brasil, ese hospital se derrumba, se construye uno nuevo. Mientras tanto, construiremos una campaña final, estamos en la recta final para que esto ocurra. Y lo sorprendente es que todos quieren que sea asociación público-privada, porque lo que asegura la APP es la sostenibilidad. ¿Y tus proyectos, Emerson? Sí, de repente ahí hay un reto importante, hay un paquete de colegios en riesgo y ahí como preinversión MEF en su momento hacemos un mea culpa que tiene buena cantidad de años, pero creo que el proyecto ya está bastante maduro, está cerrando la etapa de la colocación del mismo. Es una iniciativa privada cofinanciada y se espera colocar este año. Pero más que todo, de repente ahí el input para que se lleven es que en verdad en la parte de proinversión existe 40 colegios para poder trabajar, pero en verdad, en la planificación lo que se tiene que existe en Perú más de 1.200 colegios en riesgo sin agua y desagüe. Y ahí es donde nosotros el mensaje fuerte que se pueden llevar el mercado, estamos trabajando alguna medida que permita que Proinversión sea quien formule estos 1.200 colegios por paquete en una manera célere, que ya pasó la delegación con el caso del Ministerio de Vivienda, poder tener una estructuración de un contrato estándar que de alguna manera nos permita lavarnos la cara en sí, ¿no? Porque hay bastante necesidad en el tema del desarrollo de educación y creo que es algo que ya estamos trabajando y que es una próxima medida dentro del paquete de hecho regulatorio que vamos a tener y era algo importante informar a la mesa. Para el año 2026, nuestra meta actualizada son en transportes cerca de 6.000 millones, lo que marca un poco la diferencia acá es el tercer grupo de aeropuertos, es un encargo que tenemos del Ministerio de Transportes, entre ellos la operación y mantenimiento del aeropuerto Chinchero. En salud, 1.335 en 10 proyectos, el Hospital Hipólito Unanue es la inversión más grande que representa este paquete. En educación, lo que comentó un poco Emerson, tenemos por ahora 4 proyectos, pero esperamos en las próximas semanas incorporar muchos más proyectos al sector educación. Y en hidrocarburos y electricidad seguiremos trabajando. En verdad, lo que mejor hemos hecho en Perú en los últimos años ha sido los proyectos de electricidad. En verdad, hemos logrado tal rapidez en ese tema que les pido a los inversionistas que sigan el ritmo. Estamos sacando proyectos de acuerdo a lo que el mercado puede absorber, no de acuerdo a la necesidad que tiene el Estado, lo cual es algo que también nos plantea retos. Les comentamos ahora los 46 proyectos. Sí, de repente el último paquete que ha venido de formulación de vivienda es el caso de la Petar Cañete. Estamos esperando otro esquema de desalación en Lambayeque, como le decimos, el esquema de estrés hídrico nos lleva a avanzar muy rápido. Y los que quedan, que se llaman servicios de saneamiento, son el paquete que ha formulado directamente Proinversión. Y ahí hay que agradecer al Ministerio de Vivienda esta delegación de este paquete, porque ha sido una formulación express, bajo un mecanismo que se ha pedido tener entre 9 meses y 1 año, ¿no? Van a ser las últimas, un paquete de iniciativa estatal que se piensa colocar sin ningún problema en el 2026. Punto adicional, de repente que viene como concepto, pero el tema del Ministerio de Vivienda empezó. Se está trabajando como MEF en conjunto con Proinversión y los ministerios correspondientes que están informados, un formato simplificado de APPs. De repente en algún momento se tomó, no se entendió muy bien la idea que las APPs salían del Invierte. El tema es, tienen un formato simplificado, no tenemos los mismos incentivos, pero al día de hoy hay una coma que dice según el esquema del Invierte. Sabemos el procedimiento del Invierte, sabemos todo el procedimiento que toma, consideramos que tenemos que tener un formato simplificado específico, porque acá el 100% de riesgo del diseño lo tiene el operador. Si uno hace un benchmarking entre un proyecto de formulación inicial y lo superpone con un expediente definitivo de ingeniería, vean cuánto de ese porcentaje se puede duplicar. El proyecto es dinámico y es variable. Tal es así que en estos proyectos el origen-destino tiene todo el incentivo del operador para llegar al objetivo, si no, no tiene la retribución que es el pago por disponibilidad. Es así que esos conceptos que van en relación al Sistema Nacional de Inversión Privada son los que el MEF y las áreas correspondientes al día de hoy, y se debe estar emitiendo una resolución ministerial en estos días de la creación del formato simplificado para todo el esquema de APPs. Y para el próximo año seguiremos entregando corredores viales de distintas extensiones hasta completar un paquete de 6.000 kilómetros que tenemos por ahora encargados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Lo más resaltante probablemente sea la vía de evitamiento de Cusco, un proyecto bien importante para esa ciudad, pero también tenemos puertos, el puerto en Iquitos, en Pucallpa, que está en una etapa avanzada de formulación, uno está entrando ya en estructuración. La carretera Empalme, Buenos Aires-Canchaque, que es una de nuestras carreteras, nuestras primeras concesiones que ya cumplió su ciclo y vamos a volver a licitarla, volver a entregarla en concesión. Y el tercer grupo de aeropuertos y la red dorsal de fibra óptica. Y esto acá suman los 5.828 millones de dólares que tenemos para transportes y comunicaciones. Como bien indicamos en la lámina anterior, un proyecto se coloca el 2025. Los demás del nuevo paquete del plan, ya Proinversión está trabajando en paquetes de acuerdo al área de influencia, compromiso social del mismo. Son 3 paquetes que se tienen, el grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Y también viene el esquema de la distribución de gas natural, que es el esquema de masificación, que hace un encargo de Minen por 763 millones de dólares. De repente comentar en relación a la lámina anterior, el esquema del contrato de concesión del tercer grupo que incluye Chincheros va a recoger de alguna manera un esquema que lo ha mencionado el señor ministro, ¿no? Es decir, y creo que va a venir en todos los proyectos de Proinversión. Estamos recogiendo las buenas prácticas de colocar un advisor o un PMO en algunos contratos o planes directores y la asistencia técnica en algunos por portafolio. Y el otro, el esquema de que en algunas modificaciones de contratos ya se realizó con algunos sectores, pero que nazcan aquellos proyectos con paquetes de trabajo. No puedo esperar en algunos proyectos a tener el cierre del EDI en algún proyecto complejo, cuando algunos paquetes de trabajo ya me van a permitir generar inversión y retribución hacia la misma. Esto va a ir de la mano con una modificatoria ambiental que se adecúe en los formatos, ya en la Ley de Contrataciones de Obra Pública está, por lo cual no vemos ningún inconveniente que para los diferentes proyectos, algunos complejos con Proinversión, puedan tener todas estas bondades para el desarrollo del mismo. Bueno, el Instituto del Niño de San Borja es un proyecto que también ya va por su segunda concesión. Está terminando el plazo de concesión en este año 2025. Vamos a seleccionar un nuevo concesionario para este hospital ahora en el 2026. También un proyecto de gestión de residuos sólidos. Se trabajará el nuevo hospital Hipólito Unanue con una importante inversión. Vamos a trabajar también en la operación y mantenimiento de hospitales como el de Cajamarca. Esperamos que en los próximos meses se incorporen más proyectos de este tipo en la cartera de Proinversión, así como el hospital de Sullana, que es en la cartera. Seguro que si revisáramos esta cartera en los próximos 2 meses, encontraríamos muchos más hospitales en cartera. Estamos trabajando en que esa cartera de hospitales de salud crezca en la entidad. Esto fue el saldo de los 40 colegios que tenemos. Como ven, son colegios en riesgo, un paquete de 3 colegios en Cusco. Ya hemos hablado un poco que están en etapa de estructuración de los mismos, pero igual en paralelo a la mano estamos generando un esquema de una nueva cartera en coordinación con el Ministerio de Educación y Proinversión, porque en verdad estamos hablando de 40, creo que son 75 por reconstrucción con cambios, deben ser 50, 70 más por PIP, 200, ¿no? Creo que el mensaje o la tarea pendiente, nos quedan 1000 más por desarrollar y tenemos que ser ingeniosos entre MEF, Proinversión y los actores para de una manera poder realmente cerrar ese tema del cierre de brecha en el tema educativo, pero con el tema de saneamiento de la mano con agua y desagüe. Y además de esos proyectos, lo que les comenté hace un momento son como 17.000 millones de dólares, pero hemos incorporado más proyectos en la cartera potencial de Proinversión. Como han visto en este evento, hemos vuelto a hablar de las líneas de metro. Economía, Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están tratando de encontrar una fórmula para encaminar estos 2 proyectos que definitivamente va a incorporar la modalidad de APP para efectos de asegurar su sostenibilidad en los proyectos. Ya buscaremos el esquema más eficiente que haya para su financiamiento, para su construcción. Hay muchas lecciones aprendidas en torno a líneas de metro en el Perú y en el extranjero, y Proinversión y el MEF van a recoger las mejores prácticas que existan, lo cual también es intención de la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio de Transportes. Teleféricos, volvemos a hablar de teleféricos. Estamos hablando de esto hace bastante tiempo, pero llegó el momento de concretar varios de ellos. La Autoridad de Transporte Urbano nos acaba de encargar hace pocos días
nuevamente, bueno, por inversión por primera vez, pero digamos nuevamente volvemos a hablar el teleférico urbano de Independencia y el Agustino. También tenemos proyectos de teleféricos bastante avanzados, como en Ancash, que se llamará el teleférico del Huascarán. Tenemos encargos de teleféricos del gobierno regional de Cusco, al menos 3. También en Puno existe esa expectativa, en Moquegua y en San Martín. Tenemos una cartera variada de proyectos. Creo que el primero que va a salir de la cartera de teleféricos evidentemente es el teleférico de Choquequirao, pero muy pronto, por su importancia, por su ubicación, es el teleférico de Ancash. Algunos de ustedes conocen el Huascarán, no sé cuántos han ido al Huascarán, han podido subir, pues esta es una oportunidad de llegar a la primera base, ¿no? A la primera base con un teleférico impresionante, atravesar paisajes hermosos, y creemos que esto se articula muy bien con el recientemente inaugurado para vuelos comerciales aeropuerto de Anta, e ir a este teleférico, ir al Huascarán, será una parada obligatoria para todos los turistas que visiten el Perú y también para nosotros. Volvemos a hablar también de trenes. El Ministerio de Transportes nos confía el ferrocarril Marcona-Andahuaylas, termina la formulación, tiene la viabilidad de este proyecto. Este es un tren principalmente minero. Ya tenemos el puerto en Marcona, hace bastante tiempo hablábamos de este tren. El Ministerio de Transportes y Proinversión estarán trabajando en comprometer la carga minera que hará sostenible este proyecto. Y nuevamente, como comenté, volvemos a hablar de proyectos de irrigación, pero esta vez para avanzar. Tenemos en cartera Chinecas, Chaimochic, hemos vuelto a hablar de Majes, tenemos un encargo del Ministerio de Agricultura para encontrar en Proinversión la ruta más eficiente para que Majes se reactive y entre en operación en el plazo más breve posible. La expectativa que tenemos es incrementar en los próximos años en más de 1 millón de hectáreas las áreas cultivables en el país y tener el potencial de multiplicar por 4 las exportaciones en este sector. Creo que hay una oportunidad bastante importante en temas de energía, en temas de alimentos para el Perú, y queremos estar listos, como creo que estuvimos listos para, con el desarrollo portuario y logístico, aprovechar la oportunidad que se nos vino presentando de manera estratégica. Sí, algo adicional que creo que es importante mencionarlo y yo sí quiero recalcarlo. En algún momento se pensaba que la palabra adenda era una mala palabra. Las modificaciones contractuales es un tema normal en los contratos de concesión porque los proyectos son totalmente dinámicos. Lo que hemos hecho como MEF y buscar el apoyo del soporte especializado de PROP y ir a buscar a los sectores, sabemos del problema de la capacidad fiscal en relación a la inversión pública y hay muchas concesiones autofinanciadas que sin ningún inconveniente el marco legal lo habilita, podemos ampliar plazo contra inversión. En pocas palabras, desarrollar infraestructura adicional que siga generando mayores niveles de servicio. Es así que se ha identificado esta lista de proyectos como primer paquete inicial en la cual se van a trabajar con Proinversión y con la Dirección General de Política e Inversión Privada, pero el trabajo va a ser en paralelo y a la vez, ¿no? Es decir, vamos a buscar al sector, en algunas el sector nos ha buscado, en las cuales no nos busca el sector, nosotros vamos con el sector, los acompañamos, generamos una mesa, puede ser en Proinversión o en MEF, pero el trabajo empieza de cero y en paralelo, no es un esquema del marco legal que primero uno se junta, evaluación conjunta y cuando terminen el proceso recién me cuentan como MEF y me dicen qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que mirar y levanto 200 observaciones. Creo que este tema no es nada necesario, ya está escrito en el plan todos estos proyectos de ampliaciones que están. Es necesario, por ejemplo, un tercer carril en la Panamericana Sur, sin ningún inconveniente, llegamos muy bien hasta Paracas. Hemos hablado hace más de 10 años de la vía de evitamiento de Ica, al día de hoy los peruanos todavía no las tenemos. Tenemos el tema de la distribución de gas natural por red de ductos, tenemos las ampliaciones de los puertos, no hemos crecido muy bien en Chancay, pero sabemos que el tema de conectividad, si no hacemos algo en Gambetta, que es nuestra vía principal, nos va a impactar, por lo cual, ¿qué tenemos a la mano? El cabotaje. Hay que empezar a explotar el cabotaje. Nuestras líneas de metro, una en funcionamiento y otra al 70%, tenemos que ir con un proceso de ampliación de las mismas y en algún momento ver el tema del tercer carril, ver el tema de Lima-Ica. Es por lo cual todo este paquete de inversión de alguna manera tiene la predisposición del MEF, tiene el conocimiento del MEF al día de hoy.
va a contar, ya empezó el proceso con Proinversión y creo que los sectores se están adecuando de alguna manera muy bien. Creo que es una sinergia que creo que siempre ha pasado, pero ahora tiene un plus adicional y este primer paquete identificado son casi 12.000 millones de dólares que rápidamente van a ponerse en servicio, por lo cual muchas de ellas saben que de frente van a expediente definitivo porque son concesiones autofinanciadas. Creemos que esto acá va a pegar de manera importante al crecimiento sostenible de la economía en los próximos años. Este es el trabajo, en cierta forma, que teníamos listo para hacer. Requería un liderazgo, una decisión, lo hemos asumido con el Ministerio de Economía y Finanzas. Algunas son oportunidades, otras son obligaciones. La línea 1 del metro se conectará muy pronto con la línea 2 del metro y no está lista. Tenemos que estar preparados para que ese momento llegue y por lo tanto es obligatorio mejorar esta línea 1 del metro. Nadie quiere repetir, en verdad, panoramas donde los proyectos no lleguen a tiempo y una buena noticia se convierte en una mala noticia. Creo que el gran aprendizaje, eso nunca más. Por lo tanto, estamos trabajando con la prioridad del caso en modernizar la línea 1 del metro. También estamos trabajando en proyectos que permitirán llevar gas a Cusco, llevar gas a las distintas regiones. Es algo que es prioritario. La posibilidad de cumplir la promesa de gas para el sur existe y con muy poca presión fiscal, y muy poca presión también sobre la deuda. Y también, como decía Emerson, en verdad, lo que estamos haciendo es traer inversiones del futuro al presente con un riguroso análisis. Tenemos dos alternativas. Una, no hacemos nada, esperamos al año 2035, 36, 37 y esperamos. Esa es una opción. La otra opción es nos sentamos este año con cada concesionario, que son empresas bastante serias, muchas de ellas presentes el día de hoy, y acordamos el tema de nuevas inversiones para que se ejecuten en el 2026, 27, 28 y no en el 40, 41, 42. Finalmente, los contratos de concesión fueron firmados para que este espacio exista. No siempre será el caso, han visto que tengo concesiones que están terminando y las estamos volviendo a licitar, algunas de ellas porque en verdad ya no había mayores espacios para hacer inversiones, pero las que están acá nos plantean retos y oportunidades. Y ahí tenemos cerca de 12.000 millones de dólares, que gran parte de esto esperamos que ocurra este año. Estos son los 14 proyectos en irrigación. Hace 2 semanas estuve con el ministro de Economía y el ministro de Agricultura anunciando estos proyectos acá. Algunos son nuevos para ustedes, algunos otros son viejos conocidos. El proyecto de Chinecas está a cargo de Proinversión hace algún tiempo. Este año definitivamente termina con la viabilidad de este importante proyecto para Ancash, que va a incorporar muchísimas más hectáreas disponibles para confirmar el potencial agroexportador que tiene Perú. Majes 1 y Majes 2, en verdad nadie quería hablar de ese tema. Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas hemos dicho vamos a volver a hablar de ese tema. Hemos firmado un documento con el Ministerio de Agricultura, en verdad para que Proinversión diseñe la ruta más eficiente para reactivar estos proyectos en el plazo más breve posible. Las próximas semanas esperamos dar noticias sobre ellos. Tenemos más proyectos como Pampas Verdes, Chonta, Chaibochic, tercera etapa que lo tenemos en cartera. Olmos, Chancay, Lambayeque, Concón, Araza, Construcción, Tres Pesas. Muchísimos proyectos en verdad que en los próximos años transformarán aún más el Perú. Este año 2025, 2026, como comencé el día de hoy, queremos pensar que estamos construyendo la locomotora de inversiones que nos va a llevar al desarrollo. Adelante, señor. Bueno, yo creo que esta es una lámina importante, ya lo anunció en su momento nuestro señor ministro. Nos encontramos 2 partes importantes en la mesa, pero es algo que creo que debe suceder. No es algo nuevo que pasó en Latinoamérica, pero es crear una Proinversión como ente rector y unidad central de APPs. Creo que hay sectores todavía nuevos en el tema y es necesario poder, aquel que llevó todo el proceso previo, asuma con responsabilidad como funcionarios la continuidad de la ejecución y la operación y mantenimiento del proceso. Es así que estamos trabajando un proyecto de ley, esto ya está desarrollado, lo hemos tratado de poner en 3 láminas bien resumidas. Una es el ente rector. Hacia adelante en los proyectos totalmente nuevos, Proinversión tiene que ser concedente y asumir todo este gran paquete de 70.000 millones de dólares que se viene, pero va a ir de la mano con una plusvalía adicional que suma para todos los proyectos, los que ya están al día de hoy en su etapa de contrato en ejecución
y hacia los nuevos, que es el formato simplificado de APPs. Yo ahí sí quiero destacar que creo que eso va a tener un impacto importante y destacar que vamos a tener un formato célere y riguroso, pero que permita asegurar inversiones, pero no que tengamos todo un ciclo necesario. Hay proyectos específicos donde los que realmente desarrollan la infraestructura, que son los operadores, saben cuánto tiempo puede tomar, llamemos estos pequeños formatos simplificados. Entonces, yo resumo estos cambios principales, que es lo que estamos trabajando, no solamente con Proinversión, la difusión de ayer, creo que fue importante la reunión con los ministros, nuestro ministro lo dijo y lo mencionó, creo que hay bastante certeza de alguna manera del Consejo Directivo de Proinversión y esto va a generar un impacto importante hacia la certeza de los proyectos. Espero que este aplauso sea para esta mesa. Tema adicional. Hay que ser responsables en el tema. Esto es crear un músculo importante en un sistema de infraestructura privada y tiene que ir con la mano de la creación de la Dirección de Ejecución Contractual en Proinversión, traer a los mejores técnicos para que suman la ejecución contractual, que están en los mismos ministerios y ya saben cómo desarrollar proyectos. Se va a sumar algo que no está en la lámina que les he dicho, que es el advisor de acuerdo a cada tipo de proyecto. Los PMO es importante y se han venido a CONAR. El esquema de flexibilidad de paquetes de trabajo, pero sobre ese tema va a ir la medida, ¿no? MED sigue en el esquema de opiniones a través de sus 3 áreas correspondientes, pero un esquema célere y con responsabilidad. Sí, en verdad consideramos que esta es una evolución del sistema de inversión privada. Es una apuesta que realizamos el MEF y Proinversión con el fin de cumplir esta promesa de los 70.000 millones de dólares, no que se hagan en algún momento del tiempo, sino que se hagan en plazos eficientes, darle predictibilidad al sistema. Proinversión asume con esto la obligación de rendir cuentas sobre los proyectos que tiene a su cargo y no que esta responsabilidad esté diluida entre tantos actores, donde cuando todos son responsables, lamentablemente nadie termina haciéndolo. Creo que son los retos que nos plantea el futuro. Para este crecimiento institucional vamos a contar con el apoyo del BID también. En verdad es una entidad que desarrolla un músculo más fuerte en una fase de ejecución contractual para lo que son asociaciones público-privadas. Muy bien, creo que tenemos muchas láminas más, pero que las vamos a compartir con ustedes, que es el detalle de cada uno de los proyectos. En verdad estamos bastante entusiasmados, el MEF y Proinversión, con la tarea gigante que tenemos por delante. Proinversión está comprometida con modernizarse, está adoptando en los últimos años nuevos mecanismos de contratación. No nos cerramos a ningún tipo de mecanismo. Creo que llegó el momento donde el objetivo final debe ser entregar infraestructura, servicio público en calidad, tiempo, presupuesto de calidad. Y vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance. La reforma forma parte de esto. Muchísimas gracias. Gracias.